Bueno, jóvenes, ahora vamos a ver las leyes principales que vamos a utilizar para resolver los circuitos. Estas son denominadas las leyes de Kirchhoff. La primera ley, llamada ley de nodos. Esa ya la han de haber visto, ¿no? En circuitos 1, en circuito 2 es básicamente la misma. La ley de nodos tiene la siguiente característica. Si yo tengo, por ejemplo, así, acá digamos que tengo, a ver un ratingo, estos 5 aquí, ahora sí. Acá digamos, y acá tenemos una fuente de voltaje. Digamos que acá tenemos una fuente de corriente. La fuente de corriente viene así, ¿verdad? Con su flechita arriba. Esta es fuente de corriente. Ya la de voltaje viene positivo, acá negativo, y ahí viene su línea. Este es positivo. No quiere borrar ahí. Entonces, ¿qué ocurre en la ley de nodos? Nodos son considerados donde se unen más de 3 puntos. No 2 puntos, más de 3 puntos. Por ejemplo, a ver, analicemos este puntito de acá. Fíjense, esta corriente supuestamente va hacia arriba, ¿verdad? Entonces estaría viniendo una corriente así, en este punto. Y en este punto, Kirchhoff lo que me dice es que la sumatoria de las corrientes son igual a 0. Eso es lo que me dice Kirchhoff. Entonces, si viene una corriente acá, puede venir por acá la otra, y esta puede bajar o subir, no importa. No deben ir todas las corrientes apuntando o de ida en el punto, ¿ya? Tienen que, por lo menos una de ellas tiene que salir, ¿ya? Por lo menos una de ellas tiene que ser diferente. Por ejemplo, esta podría ir así, digamos, ¿ya? Fíjense que esta le vamos a llamar corriente 1, acá le vamos a llamar corriente 2 y acá le vamos a llamar corriente 3. Entonces en ese nudo de ahí, nudo se llama la unión, ya había dicho, de 3 puntos, ¿no? De 3 uniones. Y ahí hay 3. Entonces fíjense que la I1 está entrando, entonces le vamos a poner positivo. La I2 está saliendo y la I3 está saliendo también. Entonces eso va a ser igual a 0, y yo puedo decir que la I1 entonces va a ser igual a I2 más I3 porque lo paso al otro término. Entonces aquí yo ya tengo una definición de Kirchhoff. Esa es una de las leyes de Kirchhoff llamada ley de nodos. Bien, la segunda ley que tenemos, ¿qué nos dice? Es la ley de voltaje. La ley de nodos también se llama ley de corriente. Ahora, en un dibujo o en un circuito que yo tengo un voltaje, acá tengo, vamos a dibujar primero el circuito. Podríamos ponerle unas cargas.
acá una carga. A este le podemos llamar 1, 2, 3. Entonces, ¿qué me dice Kirchhoff cuando se refiere a la ley de voltaje? Me dice que la sumatoria de voltajes va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Fíjense, este es el voltaje principal, ¿verdad? Entonces, fíjense que el voltaje principal, cuando yo veo las caídas de voltaje, voy de más a menos, más a menos, más a menos. Y acá fíjense que empieza en más. Entonces yo tengo que ver desde dónde está iniciando. Acá está iniciando del negativo, ¿verdad? Entonces sería menos el voltaje total. Fíjense, siguiendo en este sentido, ¿de acuerdo? Sería más el voltaje 1. Fíjense que me choco después con el más y luego con el más voltaje 2 más voltaje 3, y esto va a ser igual a 0, la sumatoria de los voltajes. En este caso yo puedo de acá deducir que el voltaje total, si lo paso al otro lado, va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Y acá yo tengo la segunda ley de Kirchhoff, llamada también ley de voltaje.